que es el doctor Jaime Salomón. Jaime, de quien tenemos el honor de ser amigos, es ingeniero por formación básica y tiene maestría y doctorado en la Universidad de Maastricht, ya iba a decir Holanda, pero no se dice Holanda, en los Países Bajos. Ha estudiado en Harvard y otras universidades importantes del mundo, ha sido viceministro en el Ministerio de Agricultura, acaba de ser hasta hace poquito presidente de Electrooriente y además ha sido parlamentario andino. Y no sigo porque no habría tiempo para la entrevista. Jaime, bienvenido y esperamos tus saludos en No Atraco en Onda Digital. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Jaime. Y saludos a todos los televidentes y radioyentes. Muy bien, Jaime, comencemos por algún tema gubernamental brevemente, porque probablemente después hagamos una entrevista más especializada al respecto. En tu experiencia como viceministro en el Ministerio de Agricultura, ¿qué te queda claro como asuntos pendientes y ausencias y falencias en el sector, que parecen haber bastantes, ¿no? Es muy fácil hablar de fuera, pero sí hay varias cosas que han quedado pendientes. Una de ellas, y no solamente en el Ministerio de Agricultura, sino en general, es que los 18 ministerios, cada uno de ellos, debiera centrarse básicamente en generar desarrollo en el sector. Y eso, regresando a tu pregunta, el Ministerio de Agricultura, el ministerio debiera generar desarrollo y para eso debiera alinear a todas las entidades del ministerio a generar desarrollo. ¿Cómo se hace eso? Es muy simple. Desde el inicio hasta el final de toda la cadena del agricultor, del ganadero y de las personas que están metidas en el negocio forestal, que son los tres grandes ámbitos del ministerio, debiera generarse desarrollo y todo estar muy bien alineado. Y te pongo un solo ejemplo. Propusimos en su época generar lo que se llamó el DNI agrario. Hasta la fecha no existe y es muy simple. Una persona, un agricultor, ganadero o forestal puede ir a diferentes entidades del ministerio o diferentes entidades del Estado y solicitar apoyo. Y están en muchos casos hasta duplicando o triplicando el apoyo. Eso por un lado. Y otra, que cuando se haga una intervención, esta debe generar desarrollo a una mayor cantidad de gente. No hay que hacer obras para una o dos personas, hay que hacer obras para los 30 y tantos millones de peruanos que somos a la fecha, de los cuales más de 2.200.000 son agricultores y más de 10 millones de peruanos, un tercio de la población, está íntimamente relacionado al sector agrícola. Y al final todos, ¿no? Porque consumimos los productos agrícolas. Así es, sí. Desde mediados de los 90 se vino desarrollando mucho el tema de la agroexportación, ¿no? Es más, se dio una ley al final de los 90 de promoción agraria que ha devenido en muchas críticas. En el Congreso anterior incluso se discutió mucho al respecto, pero se prorrogó con algunas mejoras, por decir lo mismo. Con respecto a la influencia, a cómo esta ley de promoción agraria ha facilitado los negocios, se habla también de que con relación a los trabajadores como que se le conculcan algunos derechos. ¿Qué opinas al respecto? La ley de promoción ha tenido éxito, veamos solamente los números. La tendencia es llegar al próximo año a 10.000 millones de exportación agrícola y pecuaria en general, y ya hemos superado los 6.000 millones, lo cual evidentemente demuestra que la ley sí funcionó, pero como cualquier ley o cualquier norma es perfectible. Así es. Sí es necesario hacer algunos ajustes para bienestar no solamente de las empresas que realizan la exportación, sino también para bienestar de las personas que trabajan en el sector. Eso entendemos que está en camino. Claro, es un proceso de tire y afloja entre el Estado y las empresas, pero los números hablan por sí solos, está caminando, pero la exportación es el último eslabón en la cadena agrícola.
debemos empezar por el primer eslabón, debemos empezar por semillas, buenas asesorías técnicas a las personas que realmente tengan. Cuando entramos en esa época al ministerio encontramos, por ejemplo, que un solo agricultor había recibido más de 60 capacitaciones sobre el mismo tema en un año, antes del 2016, por el Ministerio de Agricultura. Es una falta de recursos. Era para cumplir las metas numéricas. Pero sí se puede hacer muchísimo, muchísimo por el sector. Y es el sector que nos permite abrir el refrigerador o abrir nuestra alacena y encontrar cosas para comer en el día. Así es. Y dime una cosa, ¿este tema del coronavirus en China va a afectar de algún modo las exportaciones peruanas? Ya está afectando, hay ciertas restricciones, ya el Estado peruano y las empresas que envían diferentes productos, no solo agrícolas, a Asia en general, han aguantado, han paralizado sus exportaciones por un periodo de tiempo. Es evidente, eso va a afectar a todo el mundo, pero ojo, no solamente es el coronavirus, ya hoy en día en las noticias vemos al menos 3 grandes virus que están afectando a nuestro país. En general debemos tener muchísimo cuidado y estoy muy seguro que las relaciones interpersonales en el corto plazo van a tener que cambiar. Ajá, este es un tema para otra entrevista, entonces, porque es verdad que hasta el saludo va a estar involucrado en este tema, sí, ¿no? Sí. Muy bien, Jaime, dejemos el tema acá, porque tú escribiste un artículo estupendo para un diario de la capital, creo que tienes una columna semanal, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Y este artículo tenía un nombre que puede ser extraño, por lo menos para mí lo fue hasta que lo leí y entendí la expresión. Se llamaba Introgresión tal aguacate, ¿no? Y hacías primero un relato sobre el origen del nombre aguacate y su identidad mesoamericana precolombina, con los testículos. Y por otro lado, explicabas que la introgresión era un proceso de intercambio genético en la hibridación de frutos. De ahí sacaste una línea de análisis respecto a la conducta de los funcionarios públicos que en realidad dependía bastante menos del sector público, que representa teóricamente a la sociedad, que de los interesados directos, particularmente empresarios, en determinadas decisiones que favorezcan sus negocios. ¿Me equivoco en este primer resumen o no? Más alineado al interno, más alineado a todas las entidades del Estado. Cuando a un empresario le preguntan cómo hiciste tu negocio, el empresario va a decir que ha diversificado sus aguacates, ha puesto los huevos en diferentes canastas, cuando en realidad los empresarios que han tenido más éxito, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, que ya muchos de ellos son referentes a nivel mundial, lo que te van a responder es: hay que poner todos los aguacates en la misma canasta, siempre y cuando estés seguro de lo que estás haciendo. En el Estado sucede un poco lo mismo. Lo que se necesita es tener gente que conozca del sector, pero además que sepa de gestión y de dirección de empresas, porque no necesariamente un excelente médico o un excelente arquitecto o un excelente ingeniero pueden manejar, gestionar y dirigir organizaciones del Estado, y dentro de ellas están los 18 ministerios que dependen del Premier, así como múltiples, más de 30 empresas del Estado y otras dependencias. Se requiere gente que realmente sepa qué hacer, qué decisiones tomar. Es muy fácil lograr que el Estado logre tener éxito, y el éxito del Estado significa bienestar para todos los peruanos, y eso es lo que necesitamos el día de hoy. Con relación a eso, efectivamente, vemos cómo en los últimos años el Estado nuevamente ha ido adquiriendo su forma elefantiásica de los 80, ¿no? Hemos visto también los números de que el gasto corriente en remuneraciones se ha disparado en relación a los proyectos de desarrollo, ¿no? Por eso cuando tú hablabas de que lo que deben generar los ministerios es desarrollo, vemos que no está sucediendo eso, ¿no? O por lo menos no en la medida que los peruanos esperan de sus gobiernos correspondientes.
¿Qué opinas al respecto? Coincido, pero ahí hay dos vertientes. Una, el gasto corriente. El Estado requiere gente y el Estado en general, Estado es entendible como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de las diferentes entidades autónomas que tiene. Este Estado tiene muy buena gente, pero también tiene personas que generan cierto lastre. Gracias. Y eso, si le sumamos el oportunismo de quien está a cargo en algún sitio que genera más empleo para sus amigos o relacionados, el Estado debiera tener una mejor remuneración para los que son buenos y debiéramos sacar de la ecuación a los que son malos. Pero eso es otro tema complicado porque podríamos coger a algunos amigos por ahí. Pero eso relacionado, eso es importante. Pero por otro lado, hablando de proyectos de desarrollo, es necesario hacer proyectos de desarrollo, pero que generen bienestar. Y ahí, en algún momento, hace unos años, yo hice una propuesta en los medios, era simplemente generemos un ministerio de infraestructura. ¿A qué me refiero? Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, solo por poner ejemplos. No pueden estar construyendo hospitales, colegios y canales de regadío, cuando el fin de cada una de estas unidades, de cada uno de estos ministerios, es generar desarrollo en la población en el sector que le pertenece. Si tenemos un ministerio de infraestructura con gente proba para hacer proyectos y dejamos a las entidades, a los ministerios, generando desarrollo, veríamos la mejora inmediatamente. Pero ese es un tema. El otro es que este ministerio debiera cambiar la forma como hoy se vienen haciendo proyectos en el Perú, proyectos que significan construcción, y cuando escuchamos la palabra construcción viene a la mente los famosos clubes, como el de la construcción, donde, ¿cómo hacen hoy en día? Hoy en día van a hacer un proyecto, invitan a cotizar, y 3 cotizan, 5, 10, los que sean, y de los que cotizan, ellos cogen el menor monto, y contra eso es que inician la ejecución del proyecto. Cuando el proyecto termina en papel, recién salen a hacer la licitación final. Lo que se debiera hacer es como se hace en la vida privada. Tú no vas a ir a un chifa y pedir un arroz chaufa en base a un aproximado. Tú ves una lista de precios y sabes cuánto vas a pagar al final. Exactamente igual, en la vida privada se hace el proyecto, se tienen los planos, se tienen los diseños, se tiene el costo total hasta el último centavo, y en base a eso tú sales a buscar al mejor postor. Ese cambio haría que ahorremos inmediatamente al menos 10%. 10% que Dios sabe a dónde van, pero 10% que afecta al final a todos los peruanos. Creo que todos sabemos ya a dónde va, ¿no? Ya se ha evidenciado, e interesante decirlo, se evidenció gracias a personajes del extranjero o a investigaciones que hacían en Estados Unidos. Así o a investigaciones que un periodista ecuatoriano profundizó. Se evidenció uno de los clubes, el Club de la Construcción, que está tomando cada día más fuerza y llegando como si fuera el gas que se pasó, falta que estalle, está llegando y está empezando a estallar por varios lados. Ojalá que no afecte a la gobernabilidad del país, pero así como es evidente que existen otros clubs, el Club de la Energía, Club de la Educación, Club de la Salud, solo por poner ejemplos. Pero y esto es un resumen y esto es evidente. Del Club de la Energía, del Club de la Salud, del Club de la Educación, de que tú hablabas en tu artículo. Esto es evidente y está, regresando al inicio, está íntimamente relacionado a obras. Si tuviéramos una entidad que haga las obras con gente muy profesional y muy auditado, no habría este gran problema. Cada empresa del Estado, cada entidad del Estado se dedicaría a generar desarrollo y obras que realmente impacten en la población. Un ejemplo en la selva, hay muchas zonas en la selva donde tuve el honor hasta hace 10 días de ser el presidente, que se dedica al tema energético en el 37% del país. Con gran éxito. Tuvimos éxito, sí, gracias, pero es evidente, los números hablan solos.
hemos más que duplicado, es casi un 250% más de utilidad, indicadores financieros bastante más altos. Hicimos por primera vez, creo que fuimos la primera empresa que hicimos el plan de integridad y lucha contra la corrupción, generando comités internos. Hicimos relación con gobernadores, con alcaldes provinciales, distritales, para hacer mejoras, y ahí están las obras, ahí han quedado las obras. Ojalá que la persona que nominen, han pasado 10 días y hasta ahora no nominan a un presidente, ojalá que la persona que nominen siga el camino trazado. Existe mucho por hacer a nivel nacional, y lo que debemos hacer es exactamente luchar contra la corrupción, promoviendo la integridad de las personas. Permíteme un comentario pequeño. En No Atraco, nosotros tratamos de invitar, cuando invitamos a quienes han sido funcionarios del sector público, a personas con absoluto éxito y sin objeciones de ningún tipo. Por eso tenemos a Jorge Iribarren permanentemente acá todos los martes, por eso hemos invitado a Jaime Salomón, por eso está acá Pedro Isique, porque son personas que pueden exhibir eficiencia y decencia al mismo tiempo durante su paso por la administración pública. Creo que era imprescindible hacer este comentario, Jaime, y por favor continúa con tu presentación. Existe en cierta forma cierta tolerancia a la corrupción en todos los peruanos. Con la frase, sí, roba pero hace obra, por ejemplo, que es muy utilizado hoy en día, y espero no se repita dentro de las entidades del Estado, somos muy permeables a la corrupción. Lo que hay que hacer no es luchar contra la corrupción, es erradicar la corrupción. Y ese es un trabajo muy fuerte que debiera realizarse no solamente desde el Ejecutivo actual y a quien le toque ser en el 2021, sino también por el nuevo Congreso. El nuevo Congreso entran 130 personas, de las cuales casi 120 son nuevas en política, 10 sí tienen muchísimo recorrido, muchísimo kilometraje, y ojalá que todos ellos hagan algo para erradicar la corrupción y que deje de ser simplemente una tolerancia a ella, sino erradicarla definitivamente. Eso ojalá con los dedos cruzados, de las dos manos, de los pies, etcétera, porque no estamos seguros de que vaya a ser así. ¿Tú cómo percibes la situación de este último periodo de gobierno que tenemos hasta el 28 de julio de 2021? ¿Crees que existe la posibilidad de que el gobierno pueda, digamos, presentarse, mantenerse bajo la imagen de que es un gobierno libre de corrupción, intolerante con las inmoralidades, etcétera, que es un discurso que ha funcionado, pero por lo que yo te escucho, lo importante no es tanto el discurso, sino más bien la ejecutoria? En el Estado en general hay gente muy buena, sí. Tanto ejecutivo que tú refieres, hay gente bastante buena. Lo que sucede, se requiere tener claro cuál es el norte y que la gente buena trabaje realmente por el país. Es necesario trabajar, pero la política muchas veces es ingrata, la política muchas veces es fluctuante. No necesariamente los buenos estarán en los mejores lugares y repito, hay mucho por hacer, pero sobre todo hay mucho por hacer, pero hay que luchar contra la mediocridad. Es necesario que una persona tenga educación, sí, es necesario que tenga experiencia, pero sobre todo es importante que tenga la actitud apropiada. Y si uno entra a trabajar por el país, lo hace por el país, no lo hace por el bolsillo de uno o de otro. Es la vocación de servicio, digamos. ¿Y Susana Vilca, por ejemplo? Tenemos una gran ¿Cómo la ves? Tenemos una gran oportunidad y no hay que desperdiciar la oportunidad. En el caso de la señora Vilca, que fue congresista de la República, fue viceministra de Minas en la época ya del presidente Humala, hoy en día ha sido nombrada, hace una semana, como ministra de Energía. Sobre ella leemos en las redes, en los medios, que hay muchas acusaciones. Yo considero que toda persona tiene la oportunidad, pero también considero que a estas etapas del gobierno debiera elegirse de manera muy exacta muy pulcra, quién, ¿no?, representa cada uno de los sectores liderados por el presidente del Consejo de Ministros y también por el presidente de la Nación. El mismo presidente del Consejo de Ministros ha dicho de que todos tienen derecho a rehabilitarse, ¿no? Eso es cierto. ¿no? Entonces,
Claro, lo que queremos los peruanos es transparencia, ¿no? Porque ya creo que a una semana del nombramiento deberían mostrar las cartas sobre la mesa y para evitar estas dudas, porque estas dudas sobre un funcionario de ese nivel le hace daño, pues, no solamente al funcionario, sino le hace daño a la gobernabilidad del país. El problema es que cuando entra un nuevo funcionario le toma un tiempo aprender. Y si hablamos de un ministro o una señora ministra que fue viceministra hace muchísimos años, le va a tomar un tiempo adaptarse y ver cómo está la institución. Y eso dentro de la organización genera un sismo, porque nadie sabe si va a estar mañana o no, todo el mundo deja de trabajar. Lo importante sería dejar claras las pautas y empezar a trabajar, no solamente en ese ministerio, sino en general, en los 18 ministerios. Sabemos que el Premier está haciendo un gran esfuerzo, igual que el presidente, pero es necesario tener evidencia de los actos. La evidencia, ¿no? Es clave. Jaime, disculpa, el tiempo es tan esclavizante en estos programas. ¿Tienes alguna cosa que quieras decirnos fundamentalmente para terminar esta entrevista? En este tema de sacar al país adelante, no solamente está el Ejecutivo, vamos a ver el Legislativo dentro de poco, y ojalá se dediquen a trabajar por el país, respetando la gobernabilidad y sobre todo el respeto de los poderes. Pero en esta ecuación hay muchas entidades o personas adicionales. Una de ellas son los sindicatos. Los sindicatos fueron formados y tienen un rol muy importante en el Perú, pero como que se han tergiversado un poco el propósito real que tienen los sindicatos o con el que fueron concebidos. Ya no son así. Hoy día vemos sindicatos que tienen ganas de manejar el poder para beneficio propio, para mantenerse en el poder. El hecho de pensar en lucha contra a favor de la población, etcétera, ha quedado de lado. El sindicato en el siglo XXI debiera repensarse y debiéramos dejar de tener sindicatos que simplemente, encontramos personalidades sindicales que tienen años y en puestos de empresas o entidades del Estado y que no trabajan hace muchísimo tiempo y se dedican hay evidencias, en la selva lo puedo decir, yo ya había salido y hay un tremendo problema donde los sindicatos se han puesto de acuerdo, pero eso nuevamente, como hay una lucha de poder para nombrar a un nuevo presidente de esta empresa, ya todo el mundo está moviéndose y buscando a quién se alinea. Yo diría que los sindicatos debieran retomar el rumbo para lo que fueron realmente creados. Debemos reflexionar, el tema de la normalización de la corrupción está a todo nivel, no debiera existir. Y el sindicato es una de estas entidades, pero requerimos reflexionar, requerimos que los ciudadanos reflexionen y que piensen realmente en que el Perú debe ganar, en que todos debemos trabajar por el país, pero sin intereses personales. Lamentablemente, muchos de los que tratamos de trabajar por el país sin intereses personales, preferimos en algún momento dar un paso al costado hasta que se organice la situación y podamos tener la oportunidad de hacerlo. Jaime, mil gracias. La entrevista ha sido tan nutritiva que abre para la puerta de varias entrevistas o de repente para tengas un programa pues aquí en Onda Digital, que creo que sería idealmente lo mejor. ¿Qué nos muestras ahí, por favor? Lo que debemos hacer es simplemente respetar la Constitución. Artículo 110 dice que el presidente es el jefe de Estado y no la Constitución es extremadamente clara. Así es. Y no solamente las personas que trabajan en el Estado, sino todos los peruanos debemos respetar la Constitución, respetar la independencia de poderes y luchar por la gobernabilidad. Debería ser nuestro evangelio la pero sobre todo para beneficio de todos los peruanos. Jaime, mil gracias, compromiso adicional para que sigas hablando en Onda Digital, en No Atraco, y ojalá que de pronto como titular de un programa, aunque sea semanal. Total disposición. Ok, Jaime. Gracias por la invitación. Un placer. Okay. No, por favor, a ti. Gracias, muy amable. Jaime. Muchas gracias. Un corte y volvemos. Del perejil
las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón. Y las corvinas sobre las olas sacadas, nadarán fritas con su limón. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Cáceres Navarro y estos son 3 consejos para tu marca personal. Algunos me han preguntado cuál debe ser la relación que debo tener con mi jefe o jefa. La pregunta es sumamente importante y tengo 3 consejos para darte. La primera es saber guardar la distancia de nuestro jefe o nuestra jefa si es que estamos en el lugar de trabajo. Cuando estamos en nuestro centro de labores, es importante que por más que seamos amigos de nuestro jefe o jefa, guardemos cierta distancia, porque nuestros compañeros pueden malinterpretar el grado de amistad que tenemos y pueden pensar de que vamos a sacar algún provecho de ellos. Número 2, hay que tener en cuenta de que tenemos que tener cuidado si es que los aceptamos en nuestras redes sociales. Hay redes sociales bastante personales como Facebook, como Instagram, y muchas veces podemos exponernos allí en alguna situación familiar, en alguna situación demasiado informal, y no es bueno que nuestros jefes la vean. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de querer agregarlos o querer seguirlos. Número 3. Hay que tener en cuenta que el ámbito laboral es para hablar de cosas laborales. Y si tenemos alguna amistad con nuestro jefe o jefa, tenemos que solamente hablar de esos temas cuando estamos fuera del trabajo. Si quieres pedir algún aumento, si quieres pedir alguna que te promuevan para algún otro puesto, no es debido o no deberías conversarlo en un restaurante, en un bar, en el cumpleaños de tus hijos o en alguna reunión social, porque esto debe quedar solamente restringido al ámbito laboral. Espero que te hayan servido estos 3 consejos para que manejes tu marca personal. Nos vemos pronto. Ejecutivo del perejil.